Franz Kafka se destaca como una figura en la literatura del siglo XX, sin embargo, recibió escasa atención del público durante su vida. Abordó temas existenciales como la alienación, la ansiedad, la desorientación y lo absurdo. Resulta complicado clasificar la obra de Kafka en una sola categoría, aunque muchos han intentado analizar su trabajo desde diversas perspectivas como el psicoanálisis o el existencialismo. Kafka se niega a ser reducido a una única interpretación. Lo fascinante de leer a Kafka radica en que cada lector llega a sus propias interpretaciones, y no existe una única interpretación definitiva o verdadera. Su obra fusiona elementos del realismo y lo fantástico. Por lo general, presenta protagonistas aislados que enfrentan situaciones extrañas o surrealistas. El concepto de lo kafkiano se ha incorporado al idioma inglés para caracterizar situaciones absurdas que reflejan los temas presentes en sus obras literarias. Kafka completó su doctorado en Derecho y pasó un año como escribiente legal no remunerado en los tribunales civiles y penales como parte de su formación. Posteriormente, consiguió trabajo en una compañía de seguros, donde se esforzó y ascendió rápidamente. Sin embargo, las largas jornadas laborales lo abrumaban y anhelaba tiempo para dedicarse a su verdadera pasión, la escritura y la lectura. Su empleo de oficina representaba un obstáculo para su vocación como escritor, a la que a menudo se entregaba hasta altas horas de la noche. Aunque Kafka cumplía con sus responsabilidades externas en la oficina, sentía un conflicto interno debido a sus verdaderas aspiraciones como escritor, considerando la escritura como una forma de oración. A través de una de las novelas más populares de Kafka, La Metamorfosis, exploramos los efectos del miedo en la mente humana y cómo todos somos capaces de comportarnos de manera más cruel y destructiva de lo que creemos. La historia sigue a 4 personajes principales: Gregorio, el viajante vendedor que desafortunadamente se convierte en un insecto; su hermana Greta, inicialmente compasiva pero cuya actitud se vuelve más cruel con el tiempo; el padre de Gregorio, que siente un profundo temor hacia él y busca mantenerlo encerrado lejos de la vista del mundo; y su madre, que desea ayudarlo, pero está tan abrumada por la situación que suele encontrarse llorando en un rincón. Si la emoción del miedo no se enfrenta o se reprime, puede convertirse rápidamente en ira, una idea que aún sostienen los terapeutas hoy en día. El miedo suele surgir cuando percibimos una amenaza y queremos escapar de ella. Pero si no podemos escapar, nuestra única opción es luchar, y el miedo se convierte en ira para proporcionarnos algún tipo de defensa. Kafka ilustra estos efectos destructivos del miedo en la mente humana de manera magistral. Gregorio recuerda con nostalgia cómo era tratado por su familia antes de su transformación. Como el principal sostén económico del hogar, era respetado y admirado por su padre, su madre y su hermana. Sin embargo, todo cambió con la aparición del miedo en su vida. Al inicio, la familia experimenta un miedo simple: el temor de que Gregorio ya no pueda trabajar y proveer ingresos, lo que los obligaría a buscar trabajo por sí mismos, una perspectiva aterradora para todos ellos. Sin embargo, hay un miedo más profundo latente: el temor a enfrentar a Gregorio. Este miedo no se limita solo a su apariencia repulsiva, sino que radica en lo que él representa. Es la imagen deformada de alguien a quien amaban, una transformación abrupta que los deja incapaces de reconocerlo. Esta repentina metamorfosis les recuerda que la vida puede cambiar drásticamente en un instante, sin previo aviso y sin posibilidad de retorno a la normalidad. Sea cual sea la causa original del miedo, pronto se convierte en un torbellino destructivo de ira y resentimiento. Al principio, ni siquiera tienen la voluntad de mirar a Gregorio, optando por aislarlo en su habitación, solo acompañado por su hermana. Ocasionalmente, lo mantienen encerrado, usando la fuerza si es necesario para devolverlo allí, con su padre empleando golpes para impedir que escape. En un momento crucial, la ira del padre hacia Gregorio llega a tal punto que le arroja una manzana, la cual se incrusta en su espalda. Esta herida, que se infecta y finalmente lo lleva a su muerte, es un ejemplo de cuán poderosos pueden ser el miedo y la rabia. El padre, consumido por estos sentimientos, termina siendo el responsable de la muerte de su propio hijo. Una vez que Gregorio ha fallecido, la familia siente un alivio palpable, ya que la causa de su miedo ha desaparecido. Después de un breve periodo de duelo, se alegran de que el insecto ya no esté presente en sus vidas y se apresuran a avanzar hacia un nuevo destino. Kafka nos muestra aquí un aspecto sombrío de la naturaleza humana, y es que a menudo tememos y atacamos a cosas que no nos han hecho ningún daño. Estas cosas pueden ser desconocidas, y por lo tanto, percibidas como amenazantes, lo que despierta nuestros miedos y nos lleva a actuar con ira y odio.
El padre de Gregorio teme que la presencia del escarabajo manche la reputación de la familia, aunque esta preocupación no tiene justificación real. Sin embargo, el miedo irracional del padre se transforma en ira y odio hacia Gregorio, un patrón que puede ser reconocido en nuestras propias vidas. Kafka no sugiere que el miedo y la ira sean emociones inherentemente malas, ya que pueden ser respuestas naturales y adecuadas en ciertas situaciones como la defensa propia. Sin embargo, advierte sobre los peligros de dejar que estas emociones nos controlen de manera irracional, tanto a nivel individual como social. Pero ¿qué pasa con los sentimientos de Gregorio durante todo este tiempo? Jung relata la siguiente historia. Recuerdo que un amigo estaba obsesionado con el hecho de ser músico. Le encantaba la guitarra y se dedicó con compromiso a dominar todo lo que tenía que ver con este instrumento, y paradójicamente, lo estaba logrando. Por desgracia, tuvo un accidente en su moto y su brazo derecho quedó inmovilizado. Su brazo no sanó hasta después de un largo tiempo, por lo que dio por abandonado el sueño de ser un guitarrista. Eliminado su sueño, cayó en un vacío existencial que le llevó mucho tiempo superar. Solo se repuso cuando encontró una nueva identidad tan fuerte como la anterior como músico. Ahora es un corredor destacado, y encuentra tanto placer en correr como solía encontrarlo en tocar la guitarra. Lo crucial aquí es que al ser privado de aquello en lo que había fundamentado su identidad, se sumió en la miseria y encontró una salida al adoptar una identidad completamente nueva. Creo que todos podemos empatizar con este tipo de experiencia. Cada uno de nosotros tiene ciertos aspectos en los que basamos nuestra autoimagen. Podemos sentir un gran orgullo por nuestra ambición, disciplina o carácter. La cuestión es que cuando estas características nos son arrebatadas, es comprensible que suframos un gran daño psicológico, y nadie ejemplifica este punto mejor que Kafka. Después de su transformación, la mente de Gregorio está plagada de ansiedad respecto a su identidad. Ya no puede mantener a su familia, no puede trabajar, y a los ojos de todos, parece haber perdido su humanidad. Lo que antes disfrutaba como su comida favorita ahora le resulta repulsivo, mientras que las sobras podridas de las que antes huía ahora le resultan apetitosas. No es de sorprender que se sienta tan desdichado cuando todo lo que solía definirlo ha sido arrebatado. Quisiera destacar el papel que solía desempeñar en el sustento de su familia, ya que creo que ayuda a ilustrar la dualidad de los roles que solemos asumir. Por un lado, su papel social le había brindado satisfacción. Cuando podía proveer, experimentaba una profunda alegría y sentido de realización, y dado que su rol también era validado por su familia, gozaba de su respeto y admiración. Sin embargo, ahora se encuentra incapacitado para cumplir con ese papel, lo que lo sume en una profunda desesperación. Según Schopenhauer, dado que los seres humanos tienen la capacidad de pensar y reflexionar, también tienen la capacidad de multiplicar sus alegrías y sus pérdidas al asignarse metas que deben alcanzar. Cuando alcanzan dichas metas, experimentan una euforia momentánea, que sin embargo, desaparece rápidamente cuando surgen nuevos objetivos. Pero cuando fallamos en alcanzar esas metas esperadas, podemos caer en una profunda desesperación. A las personas les resulta extremadamente difícil vivir sin tener algo por lo cual esforzarse. Esto es en parte lo que quiso decir Camus cuando quería que imagináramos a Sísifo feliz. Encontramos significado en desafiar y superar obstáculos, en alcanzar metas, independientemente de su magnitud, sabiendo que pronto serán reemplazadas por nuevas metas. Pero ¿qué sucede cuando nuestros objetivos son inalcanzables, o cuando nos imponen metas en las que no estamos interesados? No creo tener las respuestas, pero la filosofía existencial nos ofrece diversas perspectivas que podemos explorar. Podemos adoptar la postura de Freud, optando por una vida auténtica en la que rechazamos los roles impuestos y nos conocemos internamente. O podemos seguir a Nietzsche, creando nuestros propios valores y fortaleciendo nuestra voluntad de poder. En mi opinión, la elección del camino es personal. No creo que la filosofía existencial deba ser una regla impuesta por otros. Dado lo anterior, considero que nadie explora las preguntas existenciales sobre el significado y el propósito de la vida como Kafka lo hace. La forma en que Kafka dibuja la progresión de la miseria de Gregorio es una obra de genio en sí misma, por tanto tenemos que evaluar la desesperación de Gregorio. Todos hemos experimentado la desesperación en algún momento de nuestras vidas, ese sentimiento sutil de que nuestras existencias se han vuelto sombrías y distorsionadas, que hemos perdido el acceso a la esperanza que solía alimentar nuestra felicidad, que nos sentimos abandonados y rechazados por aquellos que nos rodean. El personaje de Gregorio ejemplifica ese estado mental tan desgarrador. Como mencioné anteriormente, al principio de su transformación,
Él lamenta profundamente su vida anterior. Extraña los días en que era un ser humano capaz de mantenerse, proveer para su familia y relacionarse con los demás como un igual. Sin embargo, es fascinante observar cómo evoluciona su desesperación a lo largo de la historia. Aunque al principio está abrumado por la tristeza y la ansiedad, aún muestra un profundo afecto por su familia. Cuando se da cuenta de que ellos lo encuentran repulsivo y tienen miedo de estar cerca de él, se esconde debajo del sofá para no perturbarlos. Pese a todo eso, su amor por su familia sigue intacto. Pero a medida que se sumerge más y más en la desesperación y su familia sigue rechazándolo, su perspectiva comienza a cambiar. Antes, Gregorio se esforzaba por convencerse de que sus seres queridos simplemente estaban pasando por la conmoción inicial de su transformación y que pronto lo recibirían nuevamente con los brazos abiertos. Sin embargo, con el tiempo, pierde cualquier ilusión de ese tipo y responde con comprensible resentimiento. En lugar de esconderse, se vuelve rebelde y toma acciones más audaces, como subirse a la pared para asustar a su hermana o madre, con la esperanza de reintegrarse en su mundo. Gregorio anhela ser reconocido y valorado por sus seres queridos, tal como todos nosotros. Este anhelo alcanza su punto máximo cuando escapa de la habitación donde ha estado confinado y se arrastra por la cocina. Es entonces cuando su padre lo encuentra y le arroja la manzana que finalmente lo matará. Para él, pasar de ser ignorado y abandonado a ser abiertamente odiado desencadena la etapa final de su desesperación. Finalmente, se rinde por completo. Su espíritu ha sido quebrantado y se sumerge profundamente en su propia mente. Aquí es donde pierde toda voluntad de vivir. El viaje de Gregorio ofrece una valiosa lección sobre cómo el abandono social y la hostilidad pueden llevar a la rebelión inicial, y eventualmente, a la desesperación. Este fenómeno es común en la vida real. Muchas personas cargan con rencor y odio debido a cómo creen que los demás los han tratado. Esta etapa representa la furia y la indignación de Gregorio. Cuando estas emociones se disipan y los intentos por ser reconocidos fracasan, solo queda hundirse en la tristeza. Por lo tanto, debemos ser conscientes del dolor del abandono y ser cuidadosos al tratar a las personas en nuestras vidas. Además, el libro está impregnado de una fuerza previsiva, y esta fuerza es la vergüenza. Piensa en esos momentos de vergüenza cuando hiciste algo embarazoso y sentiste la mirada de los demás sobre ti. Quizás tropezaste y los demás empezaron a burlarse, quizá tu madre te reprendió frente a los demás y solo te quedó en la cara la vergüenza que sentiste. Es inevitablemente una experiencia global del ser humano, pero nadie le da tal protagonismo como Kafka. De hecho, en su obra La Metamorfosis, lo que más sale a relucir es la vergüenza de los personajes. La vergüenza permea cada aspecto de la vida de los personajes en la novela. Gregorio se avergüenza de su incapacidad para proveer, de su apariencia repugnante y de cómo afecta a su familia. El padre siente vergüenza al aceptar un humilde trabajo en un banco, lo que lo hace más inclinado a usar la fuerza para controlar a su hijo transformado. La madre se avergüenza de no poder mirar a su hijo querido nunca más. Greta, la hermana, lo aborrece y no soporta tenerlo cerca. Este despliegue de vergüenza resalta la crítica de Kafka sobre el choque entre el individuo y la sociedad, revelando el lado oscuro de esta interacción. Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, planteó la idea de que los individuos renuncian a parte de su libertad y aceptan roles sociales para beneficiarse de la vida en una sociedad pacífica. Es decir, ceden el derecho de hacer lo que desean a cambio de seguridad y orden social. Sin embargo, esta visión ha sido objeto de crítica. Nietzsche, por ejemplo, argumentó que las obligaciones sociales pueden limitar el potencial de individuos excepcionales. Kafka, por su parte, muestra cómo la sociedad impone sus valores a través de la vergüenza, una especie de reflejo interno de los valores culturales. En su novela, la vergüenza generada por la transformación de Gregorio lleva a la familia a ignorarlo, marginarlo y abusar de él, incluso celebrar su muerte. A través de su obra, Kafka explora cómo la vergüenza puede ser tanto destructiva como moldeadora de la conducta sin ser inherentemente moral o inmoral. La vergüenza es una herramienta completamente neutral que puede ser empleada para fines tanto positivos como negativos, dependiendo de la sociedad y de quién la esté aplicando. Kafka nos advierte de manera contundente sobre los peligros de la vergüenza. No podemos dar por sentado cómo se sentirán los demás. Nuestro objetivo es ser lo más transparentes posibles con las personas a nuestro alrededor, ya que nunca sabemos cómo se siente el otro muy en el fondo, o si peor aún, tiene un vacío existencial. Para terminar, cito a Kafka: debemos tener cuidado de sentirnos avergonzados y sobre todo, de cómo avergonzamos a los demás.
Nunca podemos predecir cómo esta vergüenza los afectará o qué acciones extremas podrían tomar para liberarse de ella.